Hola, ¿qué tal granjeros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Yo soy Pilar García y hoy vengo a explicarles el Blossom Derby o el Derby floreciente. ¿Qué es este derby y cómo jugarlo? Bien, primero debo explicarles que este derby floreciente es un tipo de derby especial. Su objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos para tu vecindario realizando estas tareas especiales. Estas tareas, una vez realizadas por algún jugador, su puntaje va a cambiar. Inicialmente van a tener 320 puntos y van a ir subiendo progresivamente hasta tener finalmente 400 puntos. Todos los jugadores de este derby de un mismo vecindario van a poder realizar las mismas tareas. Las tareas especiales de este derby serán llamadas tareas florales, debido a que el gancho que sostiene la tarea dentro de tu tablón es en forma de flor. Tienen el borde verde, inicialmente es un verde claro, pero se irá oscureciendo a medida que esta tarea gana y más puntaje cada vez. Todos en el vecindario deberán realizar las mismas tareas, ya que esto logrará hacer que juntes muchos más puntos que tu competencia. Debes tener en cuenta que estas tareas florales son limitadas en número y dependen de la cantidad de las personas que estén activas en el momento de iniciar el derby de esa semana. Las tareas florales van a tener un tiempo de caducidad de 3 días para que todos los del vecindario hagan esa misma tarea. Es decir, en estos 3 días, todas las personas activas en este derby deberán realizar esa misma tarea para poder lograr la mayor cantidad de puntos posibles. También deberás saber que este contador inicia cuando alguien en el vecindario toma la tarea por primera vez. Una vez termina el tiempo del contador, esta tarea se va a eliminar sola sin importar que alguien la esté haciendo en el momento o si hay algunas personas en el vecindario que aún no la hacen. Debes también saber que no todas las tareas que van a salir en tu tablón van a ser de flor. Las tareas de flor serán proporcionales a las personas que están jugando derby en ese momento. Aquí les está apareciendo una imagen en donde les muestro aproximadamente cuántas tareas de flores les van a salir dependiendo la cantidad de jugadores que estén en el momento activos en el derby. Es decir, que si estás en un vecindario en donde están participando 8 personas, les van a aparecer aproximadamente 4 tareas de flor. Igualmente, si tienen más personas en el vecindario, a mayor cantidad de personas activas en el derby, mayor será la posibilidad de que les salgan tareas de flor. Muy bien, vamos a empezar a entrar en materia y les voy a empezar a explicar cómo hacer para que puedan ganar la mayor cantidad de puntos en este derby. Las tareas de flor iniciarán con un puntaje siempre de 320 puntos. Las vas a reconocer fácilmente por su borde verde claro y el botón de flor. Una vez el primer jugador agarra la tarea, el contador va a empezar a correr. Esa tarea va a ser de 320 puntos y al finalizar esa tarea se va a convertir en una tarea de 350 puntos. Su borde verde claro se va a oscurecer un poquitín más y va a regresar nuevamente al tablero para que otra persona que esté haciendo también el derby pueda tomarla y la haga nuevamente. Aquí estamos viendo que esta tarea de 320 puntos ya se finalizó y se convierte en una de 350. Luego de que el segundo jugador haya terminado con su tarea, esa tarea va a cambiar de 350 puntos y se va a volver a una tarea de 375 puntos. También va a regresar nuevamente al tablero para que otra persona distinta a las dos que ya la hicieron pueda realizarla y ganar 375 puntos con esa tarea.
Por último, ya la siguiente persona, que es la cuarta persona que toma esa misma tarea, va a recibir una tarea ya no de 375 puntos, sino que la va a recibir de 400 puntos, y a partir de ahí el resto de las personas que están en el derby podrán hacer la tarea una sola vez con puntaje de 400. Eso quiere decir que se van a necesitar 4 personas como mínimo para convertir una tarea en flor de 320 puntos a 400 puntos, que es lo máximo. Y a partir de ahí, todos los que aún no hayan hecho esa tarea podrán hacerla con un puntaje de 400. Esto te va a hacer muchísimos puntos en el derby. Es importante que recuerdes que todos los jugadores, debido a que pueden hacer la misma tarea y que dicha tarea se va a tardar 3 días únicamente en quitarse del tablero, vas a tener que hacer o sacar en tu derby tareas que sean muchísimo más rápido, ya que necesitarás que salgan muchas más tareas. Es decir, que si solo son 3 personas jugando el derby, solo les va a salir entre 1 y 2 flores. Y como son 9 tareas, en caso de que estén en una liga de campeones, para poder una persona hacer las 9 tareas, necesitan primero terminar esas 2 tareas de flor, sacar otras 2 tareas de flor, luego sacar otras 2 tareas de flor y luego al finalizar sacar otras 2 tareas de flor. Una tarea de flor no va a salir si tienes las otras 2 en el tablero. Ya una vez tienes 2 en el tablero y solo te van a dar 2, el resto de las tareas van a salir normales, así borres y borres y borres eternamente. Siempre saldrán solo 2 tareas de flor, o dependiendo la cantidad de gente que haya, y estas tareas no se borrarán sino hasta después de haber sido hecha por las otras personas que están activas en el vecindario. Así que si una persona borra la tarea de flor antes de que otros completen, van a perder muchísimos puntos. Lo otro que también debes recordar es que estas tareas, como tienen una caducidad de 3 días, si por ejemplo tomas ayuda o tomas mina y la haces rápidamente y el resto de tus compañeros también la hacen rápidamente, esa tarea la van a tener que borrar ustedes manualmente. Borrar esa tarea para que a la siguiente tanda les salga otra tarea de flor, o no les saldrá nunca más tarea de flor. ¿Qué consejos les doy yo a ustedes para realizar este derby? Bastantes. Primero, la comunicación es una parte fundamental de este derby especial, porque como ya venía diciéndoles, necesitan saber qué tareas les hace falta hacer a sus compañeros o ya han hecho. También necesitan saber si hay alguna persona de nivel bajo que no pueda hacer dicha tarea. Por ejemplo, que sea una persona que tenga nivel 20 o que tenga nivel 25 y no haya podido conseguir la máquina de, no sé, jugos, y le salga una tarea de zumo de tomate. Esa persona no va a poder realizar esa tarea porque ni siquiera tiene la máquina. Entonces necesitan saber qué tipo de tareas pueden hacer todos los de su vecindario, y para que ellos puedan también realizar esas mismas tareas que ustedes van a hacer. Frente a este tema, busca siempre que el vecindario realice tareas muy fáciles y muy rápidas para no tardar demasiado con las tareas. Ideal que hagan camiones, cosechas de trigo, de maíz, de ayuda, porque no va a ser lo mismo la rapidez que tiene una persona que tiene nivel 200, que tiene 82.542 cosechas, a una persona que está en nivel 30 que tiene apenas 20 cultivos para sembrar. Una tarea de trigo, un nivel 200 la hace de una sola pasada, mientras que un nivel 30 se va a tardar más. Si ustedes, por ejemplo, toman tareas más difíciles como barcos y esa persona no tiene diamantes para adelantarlo, se va a tardar mucho más; para llenarlo se va a tardar más, etcétera, 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 que si le proporcionan una tarea de ayuda y le dan los árboles, porque va a terminar pues mucho más rápido.
Con esa parte que les estoy mencionando también de los niveles, nos llega al tercer punto, y es que averigüen cuál es el nivel menor del vecindario que va a participar en ese derby. Esto con el fin de saber qué tareas pueden ustedes dejar de hacer o dejar en el tablero para poder realizarlas, ya que muchas veces si por ejemplo tenemos un nivel 50 y dejamos una tarea de, no sé, de cosecha de té, esa persona del nivel 50-60 no lo va a poder hacer, no va a tener el nivel. Y si ustedes no se hablan antes de iniciar el derby qué personas van a participar y con qué nivel cuentan, les va a ser mucho más difícil tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos en el derby. Asociado a esto tenemos nuestro cuarto pili consejo, y es que borres constantemente el tablero. Debes borrar las tareas de flor que te salgan para que puedan salirte las que tú quieres. Si por ejemplo te salió cosecha de, no sé, de trigo y no quieres cosechar trigo, debes borrar esa tarea para que te salga una tarea de flor constantemente. Si, como ya les dije, si por ejemplo son solo 4 personas las que están jugando el derby, les van a salir únicamente 2 flores. Si ustedes las dejan ahí eternamente y están esperando a que les salga otras 2 tareas de flor que ustedes quieren, como por ejemplo mina o ayuda, jamás les va a salir porque no borran las tareas de flor que ya tienen en el tablero. También por eso este derby no solo es de comunicación, sino también de rapidez. Si ustedes quieren llegar a los primeros lugares de su derby, deben hacer las tareas lo más pronto posible, porque deben borrar y volver a esperar a que salgan más, y borrar y esperar a que salgan más, ya que es muy complicado que ustedes puedan lograr un derby perfecto, sobre todo porque si en los vecindarios donde hay mucha gente, la comunicación se hace un poco más complicada que si solo fueran 2 o 3, incluso hasta 8 o 10 personas. Si en tu vecindario deciden hacer tareas de producción como canastas o tareas especiales, deben hablar entre todos para que una persona sea la que la tome, por ejemplo la primera persona, pero que las otras personas adelanten esa tarea, por lo menos que adelanten los 9 de los 9 espacios que les da las máquinas. Esto con el fin de que puedan todos realizar la tarea en ese tiempo de 3 días, ya que si la tarea es muy larga y por ejemplo se demoran 16 horas en una tarea, la idea es que si están jugando 10 personas no se vayan a tardar 16 horas, después lo toma el otro, otras 16 horas, después lo toma el otro, otras 16 horas. No, la idea es que acabe una persona y una vez acabe la otra lo tome, y que no se tarde mucho con la tarea. No puede durar más de 1, 2, 3, 4, yo diría máximo 4 horas con una tarea, más si son demasiados, porque no les van a dar los 3 días, las 72 horas que les da todas las tareas florales. El siguiente punto es muy fácil, y es las personas que están solos en sus vecindarios. Este derby realmente no les va a cambiar mucho la vida, ya que estas tareas de 320 puntos deben hacerlas e inmediatamente borrarlas, porque no hay más quien las tomen. Entonces no necesitan ni siquiera esperar las tareas florales. Con que hagan tareas de 320 puntos tienen para poder llegar a sus 2880 puntos de máximo, y si hacen la extra, pues hacer más puntos, pero no les van a pasar de 320 puntos, así que no hay necesidad de siquiera sacar las tareas florales. Pueden borrar su tablero normalmente y hacer las tareas como si fuera un derby normal. Siguiente punto: jamás de los jamases hagas tarea de barco, ni de pesca, ni cualquier otra tarea que no puedan adelantar sus compañeros de derby. Esto por lo que les digo que cada tarea solo tiene una caducidad de 3 días, y si son demasiadas personas no les va a dar el tiempo de que todos hagan la tarea.
Aquí una mejor explicación de lo que les estoy comentando. Si, por ejemplo, toman una tarea de barcos, saben que una tarea de barcos de 320 puntos te va a pedir 4 barcos para poder finalizarla. Cada barco, ustedes saben que sin ser adelantado, y si, por ejemplo, no se demora mucho ahí en el puerto para ser llenados, sino que ya tienen todas las cajas listas para ser llenados y arrancan, cada barco se les va a tardar 4 horas. Eso quiere decir que entre los 4 barcos que les van a llegar, que se tardan 4 horas cada uno, se van a tardar 16 horas como mínimo, sin pensar siquiera que el jugador tiene que dormir, tiene que comer o que tiene que trabajar, y es posible que se tarde más de las 16 horas, o si por ejemplo es nivel bajo y todavía no tiene todos los productos para llenar sus cajas del barco. Si, por ejemplo, más de 4 personas o más de 2 personas están haciendo este derby floral, el tiempo no les va a alcanzar, la tarea se va a caducar. ¿Cómo se calculan los puntos de este derby? En los vecindarios de una persona, lo que les decía, no pueden pasar de 320 puntos por tarea, así que harán los mismos puntos exactamente igual que un derby normal. No les va a servir de nada este derby. En los vecindarios que son para 2 personas, ahí sí vamos a tener una diferencia porque una persona la va a tomar con 320 puntos y la otra con 350 puntos. Esto quiere decir que en total por tarea ustedes van a poder juntar 670 puntos. Si estás en un derby donde se hagan 9 tareas en la Liga de Campeones, al finalizar vas a tener 6.030 puntos, esto sin contar la extra. En conclusión, deberás esperar las tareas florales, ya que vas a perder 30 puntos por tarea en caso de no realizar la espera de la flor. Y por consiguiente podrías perder no solo la copa, sino que si todos hacen sus tareas al máximo, podría ser bajado de categoría de derby. En los vecindarios de 3 personas también habrá cambios. Una persona la tomará con 320 puntos, la otra con 350 y una última con 375 puntos, dando un total así de 1.045 puntos por tarea. Asumiendo que estés en un derby de Liga de Campeones con 9 tareas, harás un total de 9.405 puntos. Perderás entre 30 y 55 puntos por tarea en caso de no esperar las tareas de flor. Los vecindarios de 4 personas, va a haber una persona con 320 puntos, la otra la hará con 350, una tercera con 375 puntos y la última la hará esa misma tarea con 400 puntos, dándote un total de 1.445 puntos por tarea. Y asumiendo el caso que estés en una liga de campeones, con 9 tareas llegarás a hacer un total de 13.005 puntos sin contar con la tarea extra. Deberás esperar las tareas florales, ya que perderás entre 30 y 80 puntos por tarea si no se esperan las personas para hacer estas tareas florales. Ya en vecindarios de 5 personas o más de 4 personas o de 5 personas en adelante van a tener los mismos casos de las tareas, pero va a haber una quinta persona o más que puedan también realizar esa misma tarea con 400 puntos también. Esto nos dará un total de 1.845 puntos por tarea y se irán sumando 400 puntos más a medida que vayan aumentando las personas en el derby. Si son 6, serán 400 más, si son 7, otros 400, si son 8, otros 400 y así, para un total de 16.605 puntos, que también se sumarán 400 puntos extra por persona. Ustedes también perderán entre 30 y 80 puntos por tarea en caso de no realizar las tareas florales. Por eso es tan importante seguir los consejos de las tareas de flor, ya que esto va a contribuir que ustedes puedan lograr muchísimos puntos en este derby y que esto puede hacer la diferencia entre ganar la copa o perderla o incluso que te bajen de liga en el derby.
Por ahora, eso es todo lo que tengo que contarles acerca del derbi floriciente. Si te gustó este video, dale manita arriba, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con todos tus amigos. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de este derbi floral, no dudes en escribirla en la caja de comentarios, que con gusto será resuelta apenas la lea. Que tengas un hermoso día, mañana, tarde o noche y que estés muy bien. Hasta pronto.